Hermano católico, abre tus ojos. La Iglesia Católica enseña un pacto falso. Para fundamentar esta premisa, haremos una pregunta clave. ¿Qué clase de vino dio Jesús de beber a sus discípulos en la cena del Señor? ¿De qué bestia saldría el cuerno pequeño? Pues no de la cabeza de leopardo, símbolo de Grecia, sino de la cabeza de la cuarta bestia, símbolo de Roma. Iglesia Católica Apostólica Romana. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video en el que un chico adventista dice que la Iglesia Católica hace mal, pues utiliza un vino fermentado en su celebración, puesto que Jesucristo nunca utilizó vino fermentado y que es un pecado, una abominación, es la corrupción de todo cuando se hace alusión al fermento y también, pues, evidentemente, concretamente al vino que se ha utilizado en la última cena. A ver, queridos hermanos, atención a esto. Para uno ver un video y saber hacerlo con objetividad, con una crítica oportuna, sin caer aquí en exageraciones ni fanatismos, sino con la lógica, con el sentido común. Analicemos argumentos y veamos si es que realmente lo que él dice tiene por lo menos coherencia, para decir por lo menos, pues ellos tienen sus argumentos, están ahí, bueno, tienen sus argumentos. Pero cuando sencillamente se despotrica, cuando sencillamente se habla sin un análisis y un hilo conductor lógico, análisis me refiero a que cada uno de los argumentos estén conectados y que sean coherentes, pues ahí sí que sencillamente falta lógica, falta sentido común o sencillamente falta realmente búsqueda de la verdad. Eso es claro, eso hay que decirlo. O bien me falla la lógica o sencillamente no quiero ver la verdad y estoy por ahí rebuscando y buscando formas para guardarme en lo que yo creo, en lo que yo pienso, pero que sé que no es lo auténtico, que no es lo verdadero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso también para nosotros, ¿sí? Porque a veces también queremos defender a la Iglesia Católica o a la doctrina basándonos a veces en nada seguro. ¿Por qué? Porque es así, punto. ¿Por qué? Porque es así. No. Hay que tener cuidado también con eso de parte de nosotros. Atención. Hermano católico, abre tus ojos. La Iglesia Católica enseña un pacto falso. Atención al objetivo fundamental, ¿sí? La Iglesia Católica enseña un pacto falso. Veamos cómo lo demuestra. Para fundamentar esta premisa, haremos una pregunta clave. ¿Qué clase de vino dio Jesús de beber a sus discípulos en la cena del Señor? Ok, entonces viene aquí su primer argumento, que se basa en una pregunta. ¿Qué tipo de vino? ¿Qué tipo de vino? Veamos cómo lo demuestra. Hay que tener cuidado con esto. Los argumentos fantasiosos se presentan muchas veces como con verdad, con veracidad, pero tienen siempre un punto flaco. Y vamos a verlo. Entonces él va a demostrar lo que he dicho al principio, y el primer argumento es que Jesucristo, se entiende, no utilizó vino fermentado. Veamos si es que lo demuestra. Veamos. Señor, pues déjame decirte que fue jugo de uva sin fermentar. Y hace una aseveración concreta. Jesús utilizó jugo de uva sin fermentar. ¿Ok? También se le puede llamar vino, sí. ¿Vino sin fermentar existe? Sí. Veamos cómo lo demuestra. Pero la cosecha de las uvas se realizaba 6 meses antes de la Pascua, y los judíos no tenían los medios necesarios para mantener el vino tanto tiempo e impedir su fermentación. Bueno, Columela y Plinio el Viejo, que vivieron en el siglo I después de Cristo, describieron métodos para conservar el jugo de uva sin fermentar hasta por más de un año. También puede hacerse jugo de uva con las pasas de uva. Así que el vino que Jesús le dio a sus discípulos en la cena del Señor fue jugo de uva sin fermentar. A ver, no sé si ustedes se dieron cuenta. A ver, ¿quién se dio cuenta de tremenda incoherencia? Discúlpame, jovencito, pero es tremendísima, ¿no? Tremenda incoherencia que acaba de hacer en este momento. ¿Quién se dio cuenta? Él iba a demostrar que Jesucristo utilizó jugo de uva. ¿Ok? Demuéstralo. Y para demostrar esto, sacó argumentos que no tienen nada que ver en relación específica a si Jesús utilizó o no jugo de uva en la última cena. ¿Cuál fue su argumentación? Pues que en los pueblos contiguos, en este caso en el Imperio Romano, pues se sabía de una técnica para conservar las uvas sin fermentación durante mucho tiempo. Ya. ¿Y qué tiene que ver eso con que Jesús utilizó o no utilizó jugo de uva? O si utilizó vino realmente fermentado. ¿Qué tiene que ver?
Y entonces él dice, como ya demostré que eso sí podía ser posible en ese tiempo, Jesucristo usó esto. No tiene lógica, no tiene conexión. Es más o menos como, por ejemplo, yo decir, voy a utilizar esto que tengo aquí. Es más o menos así, como decir, aquí en este lugar, digamos que esto es una casa. En esta casa se toma jugo de naranja sin azúcar. Te lo voy a demostrar. A ver, demuéstremelo, Señor. Y viene el que va a demostrar y dice, yo sé que aquí se toma jugo de naranja sin azúcar porque acá, en esta casa de acá, se ha demostrado por medio de un video que se toma jugo de naranja sin azúcar. Y por ello entonces, en esta casa de aquí también. ¿Qué qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No hay absolutamente ninguna conexión de lo uno con lo otro. Que porque ahí se hacía algo, entonces Jesús también lo hizo. No. Por favor. Esto está totalmente mal argumentado. Ese video tiene más de 140,000 reproducciones. Y personas ahí diciendo, oh, wow, nos ha abierto los ojos, es verdad, oh, sí, no. Qué mal. Por favor, hay que analizar. Veamos cómo continúa. La fermentación es símbolo de pecado y contaminación. En Jesús no hubo pecado ni contaminación. Ok, segundo argumento es que la fermentación es símbolo de pecado y de contaminación. ¿Acaso no tiene otro simbolismo la fermentación? ¿Solamente este? Veamos cómo lo sigue sosteniendo. Por eso el vino que se usó en la cena del Señor fue jugo de uvas sin fermentar, porque representaba su sangre que sería derramada por nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jesús dijo que ese vino representaba el nuevo pacto. Ok, vamos a ver. ¿El fermento es solamente símbolo de corrupción, de pecado? Tenemos aquí la Biblia de los adventistas. Este chico es adventista. Vamos a utilizar su propia Biblia. Se llama Biblia Nueva de Reina Valera de 1990, ¿no? Vamos al libro del Números, capítulo 28, versículo 7, y dice lo siguiente. Miren, hermanos. Y su libación, 1/4 de un hin con cada cordero. Y aquí continúa. Derramarás la libación de vino superior al Eterno en el santuario. Vino superior, ¿saben qué significa esto? Eso significa vino fermentado. Pero el adventista no se atreve a poner vino fermentado. Y pone más bien vino superior, porque algo está ocultando. Veamos qué dice la Biblia en hebreo, para que sepan que esto es realmente como estoy diciendo. Vino superior traducen ellos. Realmente debería ser vino fermentado. Tenemos aquí la Biblia en hebreo. Dice, y su libación de cuarto el hin con cordero. Se lee de la derecha para la izquierda, ¿no? De aquí para acá. ¿Sí? Cordero. 1 en santuario derrama libación, y aquí viene el término, vino fermentado para Yahvé, para Dios, ¿no? Entonces este término, vamos a ponerlo aquí, shekar, ¿no? Shekar de hebreo se traduce al español como intoxicante, porque la fermentación es una especie de proceso químico en el que se da este fenómeno, ¿no? O también se puede poner como licor intensamente alcohólico. También se puede hacer referencia al bebedor, a la bebida, a la embriaguez, a la sidra. Bueno, pero se dan cuenta, ustedes van aquí y lo traduce como vino superior. Pero uno dirá, no, pero esa traducción quizá es solamente de alguna Biblia católica o de algunos protestantes que piensan igual a los católicos. Pues bien, vamos a ir directamente, acuérdense, Shekar. Vamos a ver qué dice Shekar en la misma página de los adventistas. Esa es la página de los adventistas. ¿Y qué dice aquí? Shekar, definición. Sidra, bebedores, bebida, un producto tóxico, licor intensamente alcohólico. Definición 2, intoxicante, licor intensamente alcohólico. Según la Reina Valera de 1909, bebedor, bebida, embriaguez, sidra. Y también, como las palabras que han traducido del hebreo al español, ellos, hermanos adventistas, 14 veces lo han traducido como sidra, luego como bebedores, como bebida, cerveza, embriaguez, y una vez superior. Y justamente esta de aquí. La tradujeron como superior. ¿Superior? ¿Pero qué tiene que ver esto? La tradujeron como superior. Pero se dan cuenta las anteriores, sidra, una bebida alcohólica, bebedores, bebida, cerveza, embriaguez y también superior. ¿Qué? ¿Qué? ¿Superior? ¿Qué tiene que ver esto? Libación de vino superior. Ah, pero entendemos. Libación de vino fermentado. ¿A quién? Al Eterno en el santuario.
porque también se le ofrecía un vino fermentado al Señor en el santuario. Pero los hermanos adventistas, lamentablemente, lo tradujeron así para no levantar sospechas de que el fermento no solamente significa que algo está corrupto, también sirve para dar gloria a Dios. Qué fuerte. En la misma Biblia de los adventistas, ahora, recuérdense Shekar, ¿no? En la misma Biblia de los adventistas, ahora vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, vamos al versículo 26 y dice lo siguiente. Allí darás tu dinero a cambio de lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra. ¿Ya se acuerdan cómo se traducía? Del shekar, ¿no? Que era una bebida alcohólica, también una traducción era sidra, ¿no? No quieren poner aquí fermentado, ponen sidra o cualquier cosa que desees. Y comerás allí ante el Eterno tu Dios y te alegrarás con tu familia. Aquí tenemos la traducción, aquí tenemos el original en hebreo. Vamos a ir un poquito más adelante, hasta que guste tu alma en ganado, lo que podía comprar con el dinero, ganado o en rebaño, o de vino, o, y aquí viene, o de bebida fermentada, shekar, ¿no? Otra vez, shekar, de bebida fermentada o de algo que te pida tu alma, y comerás allí ante Yahvé, tu Dios, y te alegrarás, y tú y tu casa. Otra vez, shekar, que hace alusión a la bebida fermentada. Y todavía más, por favor, disculpen hermanos, pero todavía más. ¿El fermento es símbolo siempre de corrupción o de pecado, de algo malo? Pues vamos al Evangelio según San Mateo, igual en la Biblia adventista, capítulo 13, y nos encontramos en el versículo 33. Jesús habla de una parábola al respecto del reino de los cielos y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo ¿quedó qué? Quedó fermentado. Se está haciendo alusión al reino de los cielos y se lo compara al fermento. Con todo esto, el segundo argumento totalmente inválido. El primero, aplicando una cosa a Jesucristo por el contexto que no tenía nada que ver con el momento de la última cena, ninguna cita bíblica, nada que diga que Jesús utilizó solamente jugo de uva. Entonces su primer argumento totalmente desatinado, ilógico e incoherente. El segundo argumento tenía algo de peso, porque sí, a veces se habla del fermento de aquí, que sí, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver a veces también con la impureza. Por ejemplo, el nazir, no sé si saben de esto, un nazir era un consagrado del Antiguo Testamento y él tenía como un voto no tomar bebida fermentada. Entonces allí en ese contexto se entiende que ahí simboliza algo negativo. Pero existen otros contextos donde simboliza algo positivo, como lo he demostrado. Con lo cual, no se puede definir que Jesucristo utilizó solamente jugo de uva y no vino fermentado por una simbología que no hace alusión solamente a que algo está mal, a que es pecado, a que es corruptible. No, porque el mismo fermento luego se utiliza en sentido positivo. Es más, quizá hasta para complementar con esto, vamos a un texto bíblico más, que ahora se me viene a la mente. Tenemos aquí a San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, igual en la misma Biblia de los adventistas del séptimo día. Dice en el versículo 8, los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Dice, no dados a mucho vino. ¿Qué significa? Que sí pueden tomar vino, pero no tomen mucho. Sí pueden tomar vino, no tomen mucho. Si fuera solamente jugo de uva, no hubiese ningún problema en tomar mucho jugo de uva, porque como no tiene alcohol, no te vas a emborrachar. Pero aquí está hablando de un vino que puede emborracharte, y por eso le dice, puedes tomar ese tipo de vino, pero no tomes mucho, o si no sería ilógica la recomendación que se da aquí. No dados a mucho vino, tomen poco, porque el que toma mucho vino se alcoholiza, y eso sí es un pecado. Y para rematar, vamos a San Pablo. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 21, dice lo siguiente. Porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena, sin esperar a los demás. Está criticando allí lo que ocurría en la comunidad. Y uno queda con hambre y el otro se embriaga. ¿Por qué se embriaga? Porque llevaban vino, ¿qué? Llevaban vino fermentado. No está haciendo aquí una crítica a lo que llevaban. Llevaban pan, llevaban vino,
Está haciendo aquí una crítica a que se adelantaban a comer y se comían prácticamente todo, se bebían prácticamente todo. Ese era el error. No está haciendo aquí una crítica a lo que llevaban, atención, al elemento en sí mismo. Dice, entonces hay que comer y hay que beber. ¿De qué? De ese pan y de ese vino, sí. Y fermentado, porque si no fuera fermentado, ¿qué pasaría? No se embriagaban. Entonces, esto además San Pablo lo une a no saben qué, a la última cena. Lo que ustedes traen, pan y vino, y ese vino es fermentado porque embriaga, esto ustedes tienen que hacerlo según la forma de Jesucristo. No adelantarse. La crítica es a que se adelantaban a comer y se lo comían todos. No esperaban a los demás y entonces ahí se embriagaban. ¿Por qué? Porque tomaban mucho vino. Y eso está mal, ¿no? Entonces, dice San Pablo, pues, ¿qué? ¿No tenéis casa donde comer y beber? Si vas a hacer eso, hazlo en tu casa. Ahí está haciéndose irónico San Pablo, ¿no? Pues vayan a hacer eso por allá. Pero aquí viene lo siguiente. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Lo están haciendo mal. No está criticando lo que llevan, está criticando la forma en que lo están haciendo. Atención a esto que es importante. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y continúa, de igual modo después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Por eso, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor, que ya sabemos que tiene vino y un vino que es capaz de embriagar, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se entiende? Aquí San Pablo habla directamente de la mala forma como lo han hecho. Luego dice la correcta forma es como la hizo Jesucristo. No criticó en ningún momento los elementos que se llevaban, que era pan y vino fermentado, porque embriaga, y les dice, esta es la correcta forma de hacer. Es decir, que ese pan y ese vino que llevaban para la cena, lo pone en paralelo con lo que Jesucristo utilizó en la última cena, pan y vino. Y normalmente vino fermentado. Un pequeño detalle, por si acaso. He dicho al principio que hay vino fermentado y ese jugo de uva que él menciona también se le llama vino, pero es sin fermentar. Y en la Iglesia Católica también existe la forma de celebrar una misa con vino sin fermentar. ¿Sabían esto? Por ejemplo, si un sacerdote es alcohólico y tiene que celebrar la misa, que normalmente no se le recomienda, hay algunas directrices de parte de la Iglesia Católica, pero para que lo sepan, si es que el sacerdote debe celebrar la misa, pero es alcohólico o tiene algún problema al respecto o con respecto al alcohol, entonces la Iglesia permite que se utilice el mosto de la uva, que se lo refrigere y luego, sin que se fermente, se lo utilice en la misa, porque sí es vino, pero sin fermentar, y esa misa es válida y es lícita. Quiero mencionar esto porque la materia que utilizó Jesucristo es el vino. Si está más o menos fermentado, esto es secundario. Lo principal es que es vino. Ahora nosotros como católicos utilizamos normalmente vino fermentado, porque no se excluye esto, porque en ningún momento Jesucristo dijo no utilicen esto. Pero como el vino sin fermentar también es vino, también se puede utilizar el vino sin fermentar. Esto era para que lo tengan también como presente si en algún momento escuchan un argumento parecido a este y que sepan que también se puede entonces celebrar una misa con vino sin fermentar. Pero para eso se necesita permiso del obispo, que esté enterado de lo que se está haciendo, ¿no? Continuemos. Pero alguien falsificaría ese pacto. La gran ramera del Apocalipsis también da a beber vino. La diferencia es que su vino es ponzoñoso. Es un vino que sí está fermentado, pues con él ha embriagado a todas las naciones. Este vino de Babilonia representa entonces un pacto falso, un evangelio contaminado. Este es el propósito del mensaje del segundo ángel, advertirnos del vino de Babilonia y de la influencia tóxica de sus falsas doctrinas que han engañado al mundo entero. Pero este engaño no se produjo de un día para otro, sino sutilmente a lo largo de varios siglos. O sea, ya todo lo que va a decir a continuación está totalmente mal fundamentado, ¿no? O sea, aquí ya podríamos parar el video. Hasta luego, ¿no? Pero vamos a acabar de verlo para ver si tiene algún otro punto que reflexionar.
Sí, digo, pero todo lo que está diciendo ya desde ahora, desde la gran ramera, eso de acá, no tiene fundamento. Siglos. El verdadero evangelio está reflejado en el santuario y sus símbolos. Pero ahora veremos una profecía en el libro de Daniel, donde se atacaría al santuario y sus símbolos. Por medio de esta profecía, se nos advirtió que habría una fermentación del evangelio, una contaminación del evangelio. Y este me choca. A ver, vamos a intentar analizar esto. Él va a demostrar que el evangelio se iba a fermentar. Ok, fermentar. Ya sabemos que fermentar no es solamente algo negativo. Veamos. Jesucristo, repito, lo utilizó para comparar el reino de los cielos. Nada más ni nada menos que el reino de los cielos. Abrió, que representa el reino de Grecia, se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, que representa a Alejandro Magno, y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño, que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser, que desafió al ejército del cielo, y hasta echó por tierra y pisoteó parte de ese ejército y de las estrellas. E incluso desafió al príncipe de los ejércitos, y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo, y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo, le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. ¿Quién es este cuerno pequeño que atacaría al santuario? El papado. Pero... Espera. No puede ser, no puede ser. Me esperaba cualquier otra cosa. Perdón, en verdad, perdón. No me aguanté la risa. No puede ser. Ahora, el papado. O sea, de ahí, del cuerno pequeño de la profecía, al papado, directamente. Así, de buenas a primeras, sin ninguna explicación más. Y dijo que iba a demostrar que el evangelio se iba a fermentar. En ningún momento apareció esto. Pueden leer otra vez, repetir todo lo que él ha leído. ¿Qué? ¿Acaso no es Antíoco Epífanes el cuerno pequeño? Como acabamos de ver, la profecía nos dice que el reino griego de Alejandro Magno se dividiría entre sus 4 generales. Ahora bien, de uno de esos 4 reinos, de la dinastía de Seleuco, se levantó Antíoco Epífanes. Un dato importante es que comenzó a reinar en el año 175 a.C., cuando el reino griego aún no había llegado a su fin. Así que como Antíoco Epífanes se levantó de uno de los 4 reinos griegos, muchos han llegado a la conclusión de que este hombre es el cumplimiento del cuerno pequeño de Daniel 8:9. Sin embargo, el contexto inmediato no permite llegar a esta conclusión. Gracias a la última parte del versículo 8, sabemos que el cuerno pequeño no se levantaría de uno de los 4 cuernos, sino de uno de los 4 vientos del cielo. Es decir, de uno de los 4 puntos cardinales. Además, más adelante en el capítulo encontramos que el cuerno pequeño no se levantaría durante el periodo de los 4 cuernos griegos, sino cuando estos reinos llegaran a su fin. Así que Antíoco Epífanes queda descartado, porque él se levantó durante el periodo de los 4 reinos griegos y no al final del reinado de estos. Y por último, el cuerno pequeño sería un reino romano, no un rey griego como Antíoco Epífanes. En el capítulo anterior, Daniel 7, encontramos la visión de las 4 bestias. Cada bestia representa un reino. El leopardo es símbolo de Grecia y la cuarta bestia es símbolo de Roma. ¿De qué bestia saldría el cuerno pequeño? Pues no de la cabeza del leopardo, símbolo de Grecia, sino de la cabeza de la cuarta bestia, símbolo de Roma. Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que cuando estudiamos la secuencia del cuerno pequeño, no hay duda de que se está hablando del papado. En lugar de mirar a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, este poder haría que las personas se dirigieran a los sacerdotes humanos en un santuario falso, aquí en la tierra. Durante la Edad Media aparece este cuerno pequeño, este poder creciente que atacaría cada uno de los símbolos del santuario y la verdad que representaban. Los adulteraría con falsas doctrinas. La misa, el pecado... Uf, impresionante, ¿no? Se fue hasta la Edad Media, impresionante. Disculpen. Aquí daría para otro video realmente, y eso ya está un poquito largo. Daría para otro video. O sea, mirar cómo él ha intentado por ahí, por acá, y que todo apunte. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando ustedes ven videos así. Si es que, primero, si no conocen, se van a dejar confundir. Segundo, si conocen, analicen bien los argumentos. Y tercero, pues van a estar tranquilos y sin ninguna acusación interior de que ¿qué está pasando? ¿Será que sí? ¿Será que no? Por favor. Con todo, yo sé que muchos de ustedes tienen claro esto, espero. Hay otros que no. Con todo, esto lo hago para que nos sirva inclusive para reafirmar lo que ya sabemos, lo que conocemos, ¿sí? Que se entiendan también esto como algo importante. Pero digo esto último que está tocando él, comenzó hablando del vino y terminó por acá con el papado en la Edad Media. Original, el bautismo de bebés, la tradición por encima de la Biblia. Un momento, pero todo lo que está mencionando aquí, esto no es de la Edad Media. No puede ser, no. Este poder creciente que atacaría cada uno de los símbolos del santuario y la verdad que representaban.
los adulteraría con falsas doctrinas. La misa, el pecado... A ver, dice, la misa es un invento de la Edad Media. No puede ser. No puede ser. Desde el siglo I, San Pablo hablando de la misa. Recién vimos. Siglo II, ya los padres de la iglesia hablaban al respecto de la misa. ¿Y cómo se celebraba la misa? Tal cual como la celebramos nosotros, con una liturgia de la palabra, una liturgia eucarística, una liturgia de la comunión. Tal cual. Qué cosas. Qué pena, ¿no? Qué pena. El pecado original. Esto es una doctrina también antiquísima al respecto de la caída del hombre. Original, el bautismo de bebés. El bautismo de bebés exactamente igual. Se habla, si bien es cierto, de bautismo de adultos, ¿no? Pero también bautismo de niños. En cuanto al bautismo de bebés, de infantes, San Hipólito, San Cipriano, hasta Orígenes habla al respecto de esto. Hay alusiones de San Ireneo también a esto. Por favor, ¿no? Eso no es un invento de la Edad Media. No. Qué mal, qué mal. No. La tradición por encima de la Biblia, la inmortalidad del alma y muchas otras más. Bueno. Al examinar cada una de ellas a la luz de la Biblia, nos daremos cuenta que el pacto que enseña la Iglesia Católica Romana es un evangelio fermentado. Así que prepara tu Biblia y no me creas a mí. Fija tus ojos en Cristo y créele a la Escritura. Muy bien, créele a la Escritura. En ningún momento utilizó un texto bíblico para decir que Jesús utilizó jugo de uva, vino sin fermentar. En ningún momento. Qué pena. Ok, listo, queridos hermanos. Hemos llegado al final de esta reacción a este video. Sencillamente permítanme darles la bendición. Creo que todo está clarísimo. O sea, más claro que esto, no sé qué más. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.